¿Cuál fue la peor cosa que tus papás te hicieron? Yo tenía 8 años y estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestro departamento en la colonia Condesa de la Ciudad de México, haciendo la tarea de matemáticas, cuando de pronto mi mamá, María, se llevó la mano al pecho y soltó un jadeo espeluznante que jamás había escuchado. Alcé la vista justo cuando se desplomaba sobre el piso de linóleo con un golpe sordo que todavía retumba en mi cabeza. ¡Papá!, grité, y él, Luis, salió corriendo desde la cochera donde estaba arreglando la podadora de césped. Aún tenía las manos cubiertas de grasa. «¡Llama al 911!», gritó, dejándose caer de rodillas junto a ella. Su voz se quiebra cuando me ordenaba otra vez. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Marqué mal los números 2 veces. Tuve que colgar y volver a empezar, mientras mi mamá seguía tendida, inmóvil, con el rostro poniéndose de un gris horrible. La operadora me hacía preguntas que yo no sabía responder. ¿Está respirando? No lo sé, balbuceé. ¿Tiene pulso? ¿Pulso? ¿Qué es eso? Papá hacía compresiones en el pecho como en la tele, pero no sonaba ni parecía correcto. El cuerpo de mami rebotaba de arriba a abajo como muñeca rota. Esperaba que abriera los ojos de un momento a otro, que se sentara y se riera diciendo que todo era una broma macabra. Las sirenas de la ambulancia tardaban siglos en llegar. Yo corría cada 20 segundos a la ventana, buscando las luces intermitentes en la calle empedrada de la colonia. Los vecinos salían a sus balcones y portones, cuchicheando y señalando hacia nuestra puerta. Cuando por fin los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana irrumpieron en la sala, me empujaron a un lado. Eran hombres fornidos con maletas de equipo y voces urgentes. Conectaron cables, pusieron electrodos, me subieron un respirador manual de bolsa sobre la boca de mi mamá. «La estamos perdiendo», dijo uno. No entendí bien, pero el rostro de papá palideció de golpe. La metieron en una camilla y la empujaron tan rápido hacia la ambulancia que papá me agarró del brazo y tiró de mí. Yo seguía en pijama y pantuflas, corriendo con él sobre el pasto húmedo para alcanzarlos. En el Hospital General nos hicieron esperar tras unas puertas con letreros que decían «Prohibido el paso». Papá y yo nos sentamos en unas sillas duras de plástico que crujían cada vez que uno se movía. El aire olía a cloro y a café de olla frío que había estado horas en una termo. Le preguntaba una y otra vez si mamá estaría bien, pero papá no contestaba. Se quedó mirando el televisor de la sala de espera, donde pasaban una telenovela en Televisa. Su pierna no paraba de moverse. Se mordía las uñas hasta sangrar. Familias entraban y salían, unas llorando, otras abrazándose de alivio. Vi a una niña pequeña correr a los brazos de su abuelo, mientras nosotros solo permanecíamos en un silencio helado. Horas después me dormí contra el hombro de papá, y desperté cuando un doctor de guardia, con bata estéril y estetoscopio, se acercó. Estaba exhausto. Se sentó junto a papá y comenzó a hablar en voz baja, midiendo cada palabra. «Ha sufrido un infarto masivo. Hicimos todo lo posible. Lo siento mucho». Los hombros de papá empezaron a temblar. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando el abuelo falleció el año pasado. Se volvió hacia mí con los ojos rojos e hinchados. Tomó mis manos pequeñas y ásperas, y su anillo de boda se sintió frío contra mi piel. «Tu mamá ya no está, cariño, pero quería decirte algo antes de irse». Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Lloraba tan fuerte que no podía ni respirar. Los mocos me corrían por la cara y los limpiaba en la manga de la bata de hospital. ¿Qué fue lo que dijo? Papá me miró fijamente, con voz cortante. Dijo que todo esto es culpa tuya. Que si no hubieras sido tan malcriada, nada de esto habría pasado. Que el estrés de lidiar contigo la mató. Le creí. Durante 3 años cargué con esa culpa. Dejé de hablar con mis amigos y tuve pesadillas todas las noches. Y un día, cuando ya tenía 11 años, escuché a papá al teléfono. Y mi mundo se desplomó por segunda vez. Era una llamada a mi tío Roberto. Papá estaba en la cocina, pensando que yo seguía dormida en mi cuarto, pero había bajado por un vaso de agua cuando su voz me detuvo en seco. Sí, le mentí sobre las últimas palabras de María, decía con voz cansada. En realidad dijo, «Cuida a nuestra niña, la amo mucho, pero necesitaba que alguien cargara con mi culpa, Roberto. No podía ser yo». Mis piernas empezaron a temblar. Me aferré a la pared del pasillo, tratando de no hacer ruido. No me arrepiento, continuó. La niña es pequeña, lo superará, pero yo no podía vivir sabiendo que no llegué a tiempo. Si hubiera estado en casa en lugar de arreglando esa maldita podadora, María estaría viva. Escuché el sonido del refrigerador abriéndose. Era más fácil culparla a ella. Los niños son resistentes, ¿no? Además, en el fondo sí es su culpa. Si no hubiera estado gritando por ayuda con la tarea,
María no se habría levantado tan rápido de la mesa. Me tapé la boca para no gritar. El pasillo giraba a mi alrededor. Roberto, tengo que colgar. Si la niña se despierta y no me encuentra, se pone histérica. Desde lo de María se ha vuelto muy pegajosa. Corrí de vuelta a mi cuarto y me metí bajo las sábanas. Cuando papá subió a revisar 10 minutos después, fingí estar dormida, pero por dentro estaba completamente despierta por primera vez en meses. Había vivido 3 años creyendo que maté a mi mamá, 3 años sin poder dormir sin pesadillas, 3 años disculpándome en voz baja ante su foto cada noche. Y todo era mentira. Al día siguiente, en el desayuno, observé a papá con otros ojos. Ya no era el padre destrozado que perdió a su esposa, era el cobarde que destruyó a su propia hija para no enfrentar su culpa. ¿Te sientes bien, cariño?, me preguntó mientras me servía cereal. Tienes ojeras. Estoy bien, papá, respondí con la voz más normal que pude, pero no estaba bien. Estaba furiosa, y por primera vez en mi vida, esa furia no estaba dirigida hacia mí misma. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a cosas que antes no notaba, como cuando papá le contaba a la vecina, la señora Gutiérrez, que yo era una niña problemática desde la muerte de mi madre. Ha sido muy difícil criarla sola, le decía mientras regaba las plantas del jardín. A veces pienso que María se habría manejado mejor esta situación. Yo no sé qué hacer con una niña tan sensible. La señora Gutiérrez me miraba con lástima cada vez que me veía. Pobre niña, susurraba cuando pensaba que no la escuchaba. Pero yo había dejado de ser una pobre niña. Era una niña que sabía la verdad. Empecé a hacer preguntas, sutiles al principio. Papá, ¿qué le dijiste al doctor sobre cómo se sintió mamá antes de desmayarse? ¿Por qué preguntas eso? Me respondía siempre con otra pregunta. Porque a veces sueño con ese día y quiero recordar bien qué pasó. No deberías pensar en eso, Elena. Ya sabes lo que pasó. Pero yo sabía algo diferente ahora. Y cada vez que él repetía su versión, cada vez que me recordaba que yo era la culpable, algo dentro de mí se endurecía más. En la escuela, mis maestras notaron cambios. La señorita Carmen, mi maestra de tercero, llamó a papá porque mis calificaciones habían mejorado drásticamente. Elena se ha vuelto una estudiante excepcional, le dijo durante la junta de padres. Es como si hubiera encontrado una nueva motivación. Papá se veía orgulloso, pensando que finalmente había superado lo de mamá. No sabía que mi motivación era convertirme en alguien lo suficientemente fuerte para enfrentarlo algún día. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Levantaba la mano en clase. Participaba en concursos de matemáticas. Me uní al club de debate de la escuela, aunque era para niños mayores. ¿Por qué quieres hacer tantas actividades?, me preguntó papá una tarde. Porque mamá habría querido que fuera inteligente, le respondí, observando su reacción. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Mi respuesta lo incomodaba, pero no podía decir nada sin sonar como un mal padre. Los meses pasaron y yo seguía recopilando información. Escuchaba conversaciones telefónicas. Leía las cartas que llegaban a casa. Observaba cómo papá actuaba diferente dependiendo de con quién hablaba. Con los vecinos era el viudo destrozado. Con su familia era el padre abrumado. Con sus amigos del trabajo era el hombre que hacía lo mejor que podía con una hija difícil. Pero yo conocía la verdad, y esa verdad me estaba convirtiendo en alguien diferente. Una noche, mientras cenábamos en silencio como siempre, papá me sorprendió con una pregunta. ¿Por qué me miras así últimamente? ¿Cómo te miro?, pregunté, masticando lentamente mi comida. Como si estuvieras estudiándome. Dejé el tenedor en el plato y lo miré directamente a los ojos. Solo trato de entenderte, papá. ¿Entenderme? Sí. ¿Cómo pudiste seguir adelante después de perder a mamá? Debe haber sido muy difícil para ti. Vi alivio en su rostro. Pensó que finalmente estaba mostrando empatía hacia él. Ha sido lo más difícil de mi vida, me dijo. Pero tenía que ser fuerte por ti. Claro, asentí. Tenías que ser fuerte. Pero lo que realmente pensaba era, tenías que ser fuerte para mentirme. Tenías que ser fuerte para destruir a tu propia hija. Tenías que ser fuerte para vivir con tu cobardía. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No solo iba a sobrevivir a lo que papá me había hecho. No solo iba a crecer y salir de esa casa. Iba a regresar algún día. Y cuando regresara, sería lo suficientemente poderosa para que él pagara por cada mentira, por cada noche de pesadillas, por cada momento en que me hizo odiarme a mí misma. Cerré los ojos y por primera vez en años no tuve pesadillas. En lugar de eso, soñé con el futuro. Un futuro donde yo tenía el control. Un futuro donde la verdad finalmente saldría a la luz. Los siguientes 10 años de mi vida fueron una actuación perfecta. Me convertí en la hija que papá necesitaba que fuera para no sentirse culpable. Obediente, estudiosa, sin problemas.
Pero cada sonrisa, cada abrazo, cada "te amo, papá" estaba calculado. En la preparatoria fui la alumna perfecta, presidenta de la sociedad de honor, capitana del equipo de debate, primera de mi generación. Los maestros me adoraban. Papá se pavoneaba en las juntas de padres, contándole a todo el mundo cómo había criado a una hija excepcional él solo. «¿Elena es tan madura para su edad?», le decía a mi maestra de literatura, la señora Vázquez. Creo que perder a su madre tan joven la hizo crecer más rápido. Yo sonreía y asentía cuando me elogiaba. Por dentro planeaba cada paso de mi futuro. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey con una beca completa. Papá estaba orgulloso, pero también preocupado de que me fuera de la casa. ¿Estás segura de que quieres irte tan lejos?, me preguntó el día que empaqué mis cosas. Podríamos encontrar algo aquí cerca. Papá, esta es la mejor universidad del país para mi carrera, le expliqué con paciencia. Mamá habría querido que aprovechara esta oportunidad. Otra vez usé la memoria de mamá para manipularlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió. Tienes razón. María estaría muy orgullosa. Durante mis años universitarios, papá y yo hablábamos por teléfono cada domingo. Yo le contaba sobre mis calificaciones, mis actividades, mis planes. Él me contaba sobre su trabajo en la ferretería, sobre los vecinos, sobre lo mucho que me extrañaba. ¿Has pensado en regresar después de graduarte?, me preguntaba siempre. Por supuesto, papá. Esta ciudad es mi hogar. Mentía. Mi plan era muy diferente. En la universidad conocí a personas que venían de familias normales. Familias donde los padres no mentían a sus hijos. Donde el amor no venía acompañado de manipulación y culpa. Mi compañera de cuarto, Sofía, me invitó varias veces a su casa en Guadalajara. Sus padres eran cálidos, genuinos. Se reían juntos durante las cenas. Se abrazaban sin motivo aparente. Su madre le decía, «te amo», sin que sonara forzado o calculado. «Tus papás son muy unidos», le comenté una vez. «Sí, siempre han sido así», me respondió. «¿Cómo es tu papá? Nunca hablas mucho de él». «Es un buen hombre», decía siempre. «Ha hecho muchos sacrificios por mí». Era verdad técnicamente. Había sacrificado mi bienestar emocional por su propia comodidad. Durante mis estudios me especialicé en finanzas corporativas y fusiones empresariales. Mientras otros estudiantes elegían materias fáciles, yo tomaba cursos de contabilidad forense, derecho mercantil, psicología organizacional. Mis profesores notaron mi dedicación inusual. «Elena, tienes el perfil perfecto para el mundo corporativo», me dijo el doctor Hernández, mi profesor de estrategia empresarial. «Eres calculadora, paciente, y tienes una capacidad de análisis excepcional». No sabía que estaba desarrollando esas habilidades para un propósito muy específico. Al graduarme con honores, recibí ofertas de trabajo de 3 empresas importantes en Monterrey y una en la Ciudad de México. Acepté la de México, en una consultora internacional. Papá estaba confundido. «Pensé que regresarías a casa», me dijo cuando le conté mi decisión por teléfono. «Es una oportunidad increíble, papá. Es temporal, solo unos años para ganar experiencia». ¿Unos años? Sí, después regresaré. Te lo prometo. Otra mentira. Cada promesa que le hacía era parte de una estrategia más grande. En mi trabajo destacé rápidamente. Era implacable con los números, excelente analizando empresas, y tenía un talento natural para identificar debilidades en las estructuras corporativas. Mi jefe, el licenciado Morales, me asignó a los casos más complejos. «Elena tiene una mente muy afilada», le comentó a un cliente durante una reunión. «Puede encontrar problemas que otros consultores no ven». Eso era porque había crecido analizando mentiras. Había desarrollado un instinto para detectar inconsistencias, para ver más allá de las fachadas. A los 26 años ya era socia junior de la firma. A los 28 tenía mi propio equipo. A los 30 había ahorrado suficiente dinero para comprar mi primer negocio, una pequeña empresa de consultoría especializada en reestructuraciones corporativas. Durante todos esos años, mantuve mi relación con papá exactamente como él la necesitaba. Llamadas dominicales, visitas en Navidad y cumpleaños, regalos caros que demostraran lo exitosa que era su hija. «Estoy tan orgulloso de ti», me decía cada vez que lo visitaba. «Tu madre estaría tan feliz de ver en qué te has convertido». «Gracias, papá. Todo lo que soy es gracias a cómo me criaste». Él sonreía, satisfecho. No tenía idea de que cada palabra era parte de un plan que había estado construyendo durante más de 2 décadas. Pero papá estaba envejeciendo. Tenía 58 años cuando yo cumplí 30, y comenzaba a mostrar signos de que necesitaría cuidados pronto. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, sus comentarios sobre la soledad, más evidentes.
A veces pienso que debería mudarme más cerca de ti, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. ¿Por qué no lo haces?, le pregunté, aunque sabía exactamente por qué no lo haría. Es que toda mi vida está aquí. La casa, mis amigos, el trabajo. No sabría cómo empezar de nuevo. Exactamente. Estaba atado a su vida pequeña, cómoda, llena de personas que lo admiraban por ser el viudo que sacó adelante a su hija él solo. Mi empresa creció constantemente. Para cuando cumplí 32 años, tenía oficinas en 3 ciudades y una reputación sólida en el mercado. Los medios especializados escribían artículos sobre la joven empresaria que revolucionó el sector de consultoría. Pero el verdadero motivo de mi éxito no era ambición profesional, era preparación. Cada cliente que ayudé a reestructurar, cada empresa que analicé, cada estrategia que desarrollé, era práctica para lo que haría eventualmente con papá, porque había llegado el momento. Tenía recursos, influencia y conexiones. Había construido una vida sólida e independiente. Ya no era la niña de 8 años que descubrió una mentira terrible. Era una mujer de 32 años con el poder suficiente para hacer justicia. ¿Y papá no tenía idea de lo que se avecinaba? La llamada llegó un martes por la mañana. Papá había sufrido un infarto menor y estaba en el hospital. «Elena, necesitas venir», me dijo mi tío Roberto por teléfono. «Tu papá está muy asustado. Solo pregunta por ti». Perfecto. El momento que había estado esperando durante 24 años finalmente había llegado. «Tomo el primer vuelo», le respondí. «Dile que voy para allá». Pero antes de ir al aeropuerto hice 3 llamadas importantes. La primera a mi asistente, cancelando todas mis reuniones de la semana. La segunda a mi abogado, activando ciertos procedimientos que había preparado años atrás. La tercera a un investigador privado en la Ciudad de México, que había contratado meses antes. «Es hora», le dije simplemente. «¿Estás segura?», me preguntó. «Completamente». Cuando llegué al Hospital General, el mismo hospital donde había muerto mamá, sentí una satisfacción fría. El círculo se estaba cerrando. Papá estaba en la habitación 304, conectado a monitores que mostraban su ritmo cardíaco. Se veía frágil, más pequeño de lo que recordaba. El hombre que una vez me pareció gigante e intimidante, ahora era solo un anciano asustado en una cama de hospital. «Elena», susurró cuando me vio entrar. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine, papá», le dije tomando su mano. «Soy tu hija». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que me iba a morir sin verte. Cuando sentí el dolor en el pecho, lo único que podía pensar era en tu madre, en cómo murió aquí mismo». «No vas a morir, papá. El doctor dice que fue algo menor, pero vas a necesitar cuidados. ¿Te quedarás conmigo?». «El tiempo que sea necesario». Vi el alivio en su rostro. Pensaba que había ganado algo, que su hija había regresado para cuidarlo en su vejez. No tenía idea de que yo había regresado para algo completamente diferente. Durante los siguientes días, mientras papá se recuperaba, me instalé en mi antigua habitación. La casa se veía exactamente igual que cuando me fui para la universidad. Las mismas cortinas, los mismos muebles, la misma fotografía de mamá en la sala. Pero yo no era la misma persona que se había ido de ahí. Los vecinos venían a preguntar por papá. La señora Gutiérrez, ahora de casi 70 años, me recibió con lágrimas en los ojos. «Ay, Elena, qué bueno que estás aquí. Tu papá ha estado tan solo todos estos años. Siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de ti, pero se notaba que te extrañaba mucho. ¿Sí? Ha sido difícil estar lejos», respondí con la sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años. «Es que un hombre necesita familia cerca, especialmente después de todo lo que sufrió con lo de tu mamá. Nunca se recuperó completamente de esa tragedia». Asentí comprensivamente, pero por dentro me divertía escuchar la misma narrativa que papá había construido durante décadas. El viernes, papá regresó a casa. El doctor le había dado instrucciones estrictas. Nada de esfuerzo físico, medicamentos puntuales, dieta controlada, revisiones regulares. «Vas a necesitar ayuda con todo esto», le expliqué mientras organizaba sus medicinas. «Suerte que puedo quedarme unas semanas». «¿Unas semanas? ¿No más?» «Bueno, depende de cómo te sientas. Mi empresa puede funcionar sin mí por un tiempo, pero eventualmente tendré que regresar». Vi pánico en sus ojos. La idea de quedarse solo después de un susto de salud lo aterrorizaba. ¿Y si me pasa algo cuando no estés? «No te va a pasar nada, papá, pero entiendo tu preocupación». Durante esas primeras semanas, establecí una rutina. Me levantaba temprano, le preparaba el desayuno, le daba sus medicinas, lo llevaba a sus citas médicas. Por las tardes trabajaba desde casa, manejando mi empresa remotamente.
Los vecinos comentaban lo dedicada que era. «¿Qué hija tan buena tienes, Luis?», le decía don Fernando, su vecino de toda la vida. «No cualquiera deja su vida en la capital para venir a cuidar a su papá». «Sí», respondía papá con orgullo. «Elena siempre ha sido una hija excepcional, pero mientras todos veían a la hija devota, yo estaba ejecutando la primera fase de mi plan. Mi investigador privado me enviaba reportes semanales. Había estado recopilando información sobre papá durante meses. Sus finanzas, sus relaciones, sus rutinas, sus secretos. Los resultados eran interesantes. Papá tenía más dinero ahorrado de lo que aparentaba. Había estado viviendo de manera modesta, pero tenía inversiones considerables y la casa estaba completamente pagada. También mantenía contacto regular con varios miembros de la familia extendida que yo no había visto en años. Pero lo más importante era la información sobre aquella noche de hace 24 años. Mi investigador había encontrado registros telefónicos antiguos. Confirmó que efectivamente papá había hecho varias llamadas la noche después del funeral de mamá. Una de ellas, de 23 minutos, fue a mi tío Roberto. También encontró algo más, testimonio de la vecina que vivía al lado en esa época. Recordaba haber visto a papá trabajando en la cochera cuando empezaron los gritos desde nuestra casa. Recordaba haberlo visto correr hacia adentro, y recordaba algo que nunca había mencionado a nadie. Después de que se llevaron a mamá en la ambulancia, vio a papá llorando en el jardín, repitiéndose a sí mismo, «Es mi culpa, es mi culpa». Evidencia. Después de todos estos años, tenía evidencia. Pero eso era solo el comienzo. Una tarde, mientras papá tomaba su siesta, recibí una visita inesperada. Era la señora Carmen, mi maestra de tercero de primaria, ahora jubilada. «Elena, supe que habías regresado», me dijo. «Quería venir a saludar». La invité a pasar. Hablamos de cosas generales al principio, pero luego la conversación tomó un rumbo interesante. «¿Sabes? Siempre me pregunté sobre ti», me dijo. «Después de la muerte de tu mamá, cambiaste tanto. De ser una niña problemática, te convertiste en la estudiante más aplicada que tuve. La muerte de mamá me hizo madurar rápido». «Sí, eso me dijo tu papá. Pero había algo más. Era como si hubieras encontrado un propósito, una determinación que no es común en los niños». Me miró fijamente. «¿Estás bien, Elena?» «Realmente bien», digo. «Sé que tu papá siempre habló de lo difícil que fue criarte sola después de la tragedia, pero a mí me parecía que tú cargabas con una tristeza muy profunda para una niña tan pequeña. Por un momento consideré contarle la verdad, pero decidí que no era el momento. Estoy bien, maestra. Mi papá hizo un gran trabajo criándome. No fue fácil para él». Ella asintió, pero vi dudas en sus ojos. Esa noche, mientras papá dormía, me senté en la cocina donde todo había comenzado. En la misma mesa donde hacía la tarea cuando mamá se desplomó. En el mismo lugar donde escuché la conversación telefónica que cambió mi vida. Saqué mi teléfono y marqué un número. «¿Cómo va todo?», me preguntó mi investigador. «Perfecto», respondí. «¿Tienes la documentación que te pedí? Todo está listo. Registros médicos, testimonios, grabaciones, análisis psicológicos. Es un caso sólido. Excelente. Envíamelo todo mañana. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás». Miré hacia la escalera donde papá dormía plácidamente, confiado en que su hija lo cuidaría en su vejez. «No ha habido vuelta atrás desde que tenía 8 años», le dije. «Es hora de que él lo sepa». El domingo llegó mi tío Roberto a almorzar, como hacía cada mes desde que papá enviudó. Era el momento perfecto. Durante la comida, la conversación fue normal. Roberto preguntó sobre mi empresa. Papá presumió mis logros. Yo sonreí y actué como la hija perfecta. Pero cuando terminamos de comer, saqué mi teléfono. «Papá, hay algo que quiero mostrarte», dije con voz tranquila. «¿Qué es, hija?». Puse el teléfono en la mesa y reproduje el audio. Mi investigador había conseguido una grabación de aquella conversación telefónica de hace 24 años. La calidad no era perfecta, pero se escuchaba claramente la voz de papá. Sí, le mentí sobre las últimas palabras de María. En realidad dijo: «Cuida a nuestra niña, la amo mucho. Pero necesitaba que alguien cargara con mi culpa, Roberto». Roberto se puso pálido inmediatamente. Papá se quedó completamente inmóvil, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Elena, ¿dónde conseguiste esto?», balbuceó papá. «La pregunta no es dónde lo conseguí», respondí, manteniendo mi voz perfectamente calmada. «La pregunta es por qué le mentiste a una niña de 8 años sobre las últimas palabras de su madre». Roberto intentó intervenir. «Elena, esto fue hace muchos años». «Cállate, Roberto», lo interrumpí sin mirarlo. «Tú sabías la verdad y nunca dijiste nada. Eres tan culpable como él». Papá empezó a temblar. «Hija, yo estaba destrozado. No sabía lo que hacía. Necesitaba
Necesitabas un chivo expiatorio, completé su frase. Necesitabas que alguien más cargara con tu culpa, porque eras demasiado cobarde para enfrentar que llegaste tarde, que estabas en la cochera arreglando una podadora mientras tu esposa moría. Elena, por favor. Durante 24 años he cargado con la culpa de la muerte de mi madre. 24 años creyendo que yo la maté. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a una niña? Me levanté de la mesa y saqué más documentos de mi bolsa. Pero eso no es todo. También tengo esto. Puse fotografías sobre la mesa, registros médicos, testimonios de vecinos, análisis psicológicos sobre el daño que el abuso emocional causa en menores. Tengo evidencia de todo, papá. De tus mentiras, de tu manipulación, del daño psicológico que me causaste deliberadamente. Roberto se levantó para irse, pero mi voz lo detuvo. Siéntate, Roberto. Tú también vas a escuchar esto. Ambos me obedecieron. Por primera vez en mi vida yo tenía el control total. Mañana voy a hacer 3 cosas. Continué. Primero, voy a presentar una demanda por abuso psicológico y daño emocional. Segundo, voy a enviar toda esta documentación a cada persona en este pueblo que te ha admirado durante años. Y tercero, voy a dar una entrevista a los medios locales contando la verdadera historia del viudo ejemplar, que destruyó a su propia hija para proteger su ego. Papá se desplomó en su silla. Elena, soy tu padre. No, lo interrumpí. Un padre protege a sus hijos. Tú sacrificaste a tu hija para protegerte a ti mismo. Eso no te convierte en padre, te convierte en un monstruo. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba la respiración agitada de papá y el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente con voz quebrada. Justicia, respondí. Quiero que experimentes una fracción del dolor que me causaste. Quiero que vivas el resto de tu vida sabiendo que todos conocen la verdad sobre quién eres realmente. Me dirigí hacia la puerta. Nos vemos en el juzgado, papá. El lunes por la mañana llegué al juzgado familiar del distrito con mi abogado, el licenciado Mendoza, uno de los mejores especialistas en derecho familiar del país. Había volado desde la Ciudad de México específicamente para este caso. Papá llegó 20 minutos después con un abogado local, el licenciado García, que se veía nervioso y desorganizado. Era evidente que papá había tenido que buscar representación legal de último momento. Su señoría, comenzó el licenciado Mendoza, presentamos hoy un caso de abuso psicológico sistemático, perpetrado por el demandado contra su hija menor de edad durante un periodo de 24 años. El juez, un hombre de unos 50 años con gafas y expresión seria, revisó los documentos. Esta es una acusación muy grave, licenciado. ¿Qué evidencia presenta? Tenemos grabaciones de audio donde el demandado admite haber mentido deliberadamente a su hija de 8 años sobre las últimas palabras de su madre fallecida. También presentamos análisis psicológicos que demuestran el daño causado por esta manipulación. Cuando reprodujeron la grabación en la sala, vi cómo papá se hundía en su silla. Varios asistentes en la audiencia pública murmuraron sorprendidos. Reconocía a algunos vecinos que habían venido por curiosidad. El licenciado García intentó defender lo indefendible. Su señoría, mi cliente atravesaba un momento de duelo extremo. No actuó con malicia, sino bajo estrés emocional severo. ¿Estrés emocional severo durante 24 años? Lo interrumpió el licenciado Mendoza, porque el demandado nunca rectificó su mentira. Nunca le dijo la verdad a su hija. Durante más de 2 décadas permitió que ella viviera creyendo que había causado la muerte de su madre. El juez me llamó a declarar. Señorita Morales, ¿puede describirnos cómo afectó su vida esta situación? Me levanté y me acerqué al estrado. Había ensayado este momento durante años. Su señoría, desde los 8 años viví creyendo que había matado a mi madre. Tuve pesadillas constantes, ataques de ansiedad, y desarrollé una culpa patológica que afectó cada aspecto de mi vida. No podía formar relaciones saludables porque creía que era tóxica para las personas que amaba. Miré directamente a papá. Estudié y trabajé obsesivamente, no por ambición, sino porque pensaba que tenía que compensar el daño que había causado. Cada logro que obtuve estaba manchado por la creencia de que no lo merecía. ¿Cuándo descubrió la verdad? A los 8 años escuché una conversación telefónica donde mi padre admitía haber mentido, pero era demasiado pequeña para hacer algo al respecto. Tuve que esperar hasta tener los recursos necesarios para buscar justicia. El licenciado García me hizo algunas preguntas durante el contrainterrogatorio, tratando de minimizar el daño, pero tenía demasiada evidencia documentada. Luego testificó la doctora Hernández, la psicóloga que había analizado mi caso. El daño psicológico causado por este tipo de manipulación en una menor es severo y duradero, explicó. Estamos hablando de trauma complejo que afecta la autoestima, la capacidad de confiar en otros
y el desarrollo emocional normal. Papá no testificó. Su abogado le aconsejó que no hablara. Cuando el juez anunció un receso, salí del juzgado y encontré a la reportera del periódico local esperándome. Señorita Morales, ¿puede comentar sobre el caso? Solo puedo decir que después de 24 años, la verdad finalmente está saliendo a la luz. Mi madre murió diciéndole a mi padre que me cuidara y que me amaba. Él eligió usar esas palabras para destruirme, en lugar de honrarlas. La entrevista salió en el periódico al día siguiente. Para el miércoles, la historia había llegado a los medios estatales. Para el viernes, programas de televisión nacionales estaban llamando para entrevistas. El título del periódico local era devastador. Empresaria exitosa revela décadas de abuso psicológico por parte de su padre. En el pueblo, la reacción fue inmediata. La señora Gutiérrez vino a buscarme al hotel donde me estaba quedando. Elena, yo no sabía nada de esto, me dijo con lágrimas en los ojos. Si hubiera sabido lo que te estaba haciendo. No se preocupe, señora Gutiérrez. Nadie sabía la verdad. Él era muy bueno actuando. Pero las cosas que decía sobre ti cuando eras niña, que eras problemática, que habías cambiado después de la muerte de tu mamá, ahora entiendo que te estaba culpando públicamente también. Don Fernando, el vecino de papá, también vino a verme. Tu padre siempre se presentaba como el viudo sufrido, me dijo. Todos lo admirábamos por criar una hija exitosa él solo. Nunca imaginamos que me estaba torturando psicológicamente, completé. Sí, era muy convincente. El juez dictó sentencia 2 semanas después. Aunque el abuso psicológico es difícil de perseguir legalmente cuando ocurrió hace tantos años, logré una sentencia simbólica, pero poderosa. Papá fue declarado culpable de abuso emocional infantil. La sentencia incluía terapia psicológica obligatoria, servicio comunitario y una disculpa pública. Pero para entonces, el daño a su reputación ya estaba hecho. La ferretería donde había trabajado durante 20 años le pidió su renuncia. Varios amigos dejaron de hablarle. En misa, la gente lo miraba con desprecio y susurraba cuando pasaba. Roberto intentó mediar. Elena, tu papá está muy mal. Ha perdido peso. Casi no sale de la casa. Bien, le respondí. Ahora sabe cómo se siente vivir con vergüenza y aislamiento. Yo viví así durante 24 años. Pero es tu padre. No, Roberto. Un padre no destruye a su hija para protegerse a sí mismo. Él hizo su elección hace mucho tiempo. 2 meses después, mientras preparaba mi regreso definitivo a la Ciudad de México, recibí una llamada del hospital. Papá había sufrido otro infarto, más severo. Estaba en cuidados intensivos. Llegué al hospital 1 hora después. Estaba consciente pero débil. Elena, susurró cuando me vio. Sabía que vendrías. Vine a asegurarme de que estés recibiendo el cuidado médico adecuado. Nada más. Por favor, perdóname. No sabía el daño que te estaba causando. Si lo sabías, lo interrumpí. Cada vez que me veías llorar, cada pesadilla que tuve, cada vez que me disculpaba por algo que no había hecho, lo sabías. Estaba desesperado. Estabas siendo cobarde. Y ahora estás experimentando las consecuencias. Se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Vas a quedarte?, preguntó finalmente. No, me voy mañana. Vi pánico en sus ojos. ¿Y si me muero solo? Entonces morirás como has vivido los últimos meses, le dije, con la verdad. Salí del hospital sin mirar atrás. Papá murió 3 días después, solo. El funeral fue pequeño. Solo algunos vecinos viejos y Roberto. Yo no asistí. En lugar de eso, ese mismo día inauguré la Fundación María Morales para víctimas de abuso psicológico infantil. Usé parte de la herencia que me correspondía legalmente para financiarla. La placa en la entrada dice: en memoria de María Morales, quien murió diciendo: cuida a nuestra niña, la amo mucho. Esta fundación existe para asegurar que ningún niño viva con mentiras sobre el amor de sus padres. Ahora, 5 años después, la fundación ha ayudado a cientos de niños. Tengo una empresa próspera, una vida plena y finalmente paz. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haberlo perdonado antes de que muriera. Mi respuesta siempre es la misma. Él tuvo 24 años para decir la verdad. Yo solo necesité 5 años para hacer justicia. La venganza no siempre es dulce, pero la verdad siempre vale la pena.